Muy bien. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenido a este electivo, la segunda clase del electivo de lectura y escritura especializada. Yo sé que hay algunos alumnos nuevos y que no estuvieron también en la primera clase, así que nuevamente yo me presento, soy la profesora Rafaela Jaramillo Catril, soy profesora de lenguaje y comunicación y en este momento también estoy a cargo del electivo por este año. Aquí también dentro del PowerPoint dejé mi correo para que también si alguno tiene alguna duda pueda enviarme todos los trabajos por el correo institucional. Generalmente nosotros vamos a estar trabajando con guías. Bueno, hay algunos profesores que están trabajando con los formularios y también es mucho más fácil para revisarlo. Pero como nosotros vamos a estar trabajando con textos, van a tener que escribir, van a tener que analizar, es más difícil en formulario, que son respuestas breves. Nosotros vamos a necesitar respuestas más extensas o que a veces hagan un tipo de trabajo como los mapas mentales, que justamente también vamos a trabajar el día de hoy, y obviamente por formulario no se puede. Así que la mayoría de las veces vamos a estar utilizando la guía y van a tener que enviármelo a ese correo. Bien. Primero quisiera preguntarles por la actividad anterior, para aquellos que la pudieron realizar, porque hubo algunos que no pudieron. ¿Quiénes la realizaron? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó hacer esa actividad de la síntesis? Recuerden que ustedes tenían que buscar una serie, una película, un libro, donde hubiera una historia que ustedes pudieran resumir en una sinopsis. Ya eso estuvimos viendo en la clase anterior. Hubo trabajos bastante buenos que me llegaron, pero quiero primero que ustedes me cuenten cómo se sintieron al realizar la actividad. ¿Les gustó hacer una síntesis? ¿No les gustó? ¿Lo encontraron extenso? Me gustaría saber su opinión. ¿Alguien que encienda su micrófono? Fue un poco complicado, pero al mismo tiempo fue divertido realizar la actividad. Sí, ¿por qué fue divertido? ¿Qué fue lo que te gustó de la actividad? O sea, el hecho de así como ver lo principal de la película, ¿no es cierto? De la que se estaba realizando. O sea, como el poder sacar el contexto y poder presentárselo a alguien más. Eso. Ya. ¿Y lo complicado, Valentina, qué habrá sido lo más difícil de hacer? Porque como me decías que fue complicado pero entretenido. Y lo complicado, ¿qué fue lo que más complicó? Creo que lo que más complicó fue más que nada como el decidirse, más que nada la película que se va a hacer Ya. y como el tema que uno va a presentar a la persona con respecto a la película. Muy bien. Ya, algunos bueno, hubo gente, la mayoría me lo entregó de manera individual, pero yo di la opción que lo pudieran hacer también en parejas. Y al hacerlo en pareja, me imagino que ahí tenían la discusión, ¿cuál fue sería la película o la serie, el libro que me ha indicado? Por aquí me estaban diciendo que estuvo entretenido. Bien, con respecto a eso, entonces, muchas gracias, Valentina, por opinar. Vamos a comenzar la clase de hoy, primero dándole la bienvenida, explicándole que el objetivo de la primera clase, recuerden que va a tener dos partes según su horario. Nosotros vamos a comenzar ahora a las 2:30 hasta las 3:30, vamos a tener un recreo de 15 minutos y luego vamos a tener otra hora de clase, ¿ya? El objetivo dice reconocer la importancia de la coherencia y la cohesión dentro de un texto, ejercitando principalmente el uso de conectores y basado básicamente también en el trabajo que ustedes realizaron. A ver, espérame, creo que alguien está escribiendo por acá. No, era solamente el nombre. Muy bien. Quiero, por me salí de la presentación. Ahora sí. Quiero destacar tres trabajos. Ahora, hubo trabajos muy buenos. Ya eso quería comentarlo de modo general. Hicieron lo que se les solicitó, le estuve buscando por ahí si en internet estaba la misma sinopsis, porque en algunos se veía un trabajo bien hecho. Por lo menos en esta parte yo no encontré todo. Profesora, ¿Sí? disculpe que la interrumpe. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí?
Alejandro. Hacer rápido, mira, yo le quería preguntar si después podía hablarme porque yo envié los últimos trabajos de sus dos asignaturas, pues, pero en que no los envié, para avisarle. Ya, me envía un correo entonces. Y ahí yo lo tengo en Ese le consideración, ¿ya? envié un correo. Ya, muchas gracias, profe. Ya, Alejandro, lo voy a dejar anotado aquí, ¿sí? Después Ya, lo revisamos. El tercero a Ryan, ¿verdad? sí. Ya, muy bien. Bien, entonces, como yo le estaba comentando, hubo trabajo bastante bueno, respetaron la coherencia. Si algún trabajo por allí careció le faltó un poco, tuvo básicamente porque repetían ideas. Ya una idea que habían comenzado en un principio la volvían a repetir, o también en algunos casos se iban en detalles. Y como era una sinopsis, estábamos hablando aquí de una síntesis, no eran necesarios los detalles. La idea era como plantearnos, que las personas quedaran interesadas en saber qué era lo que íbamos a saber después de esta serie o película y sin entrar en detalles. Este es un ejemplo de Javier Asir, uno de los buenos trabajos que hubo. Hubo muchos trabajos, pero yo hoy día quiero destacar solamente 3 porque por tiempo no alcanzamos. Y la sinopsis es de Your Name. No la había visto, ¿ya? Dice que es una fantasía romántica y la sinopsis comienza ya con un enunciado que dice una cometa que provocó un desastre hace años y unos sentimientos que siguen intactos. ¿Javiera está por ahí? ¿Javiera sí? Sí, aquí estoy. Javiera, me gustaría por favor que tú misma pudieras leer por favor lo que viene acá después de tu sinopsis. Bueno, ya. Un cometa que provocó un desastre hace años y unos sentimientos que siguen intactos. Mitsuha Miyamitsu, una joven estudiante del pueblo Itomori, se despierta llorando después de un sueño que no puede recordar. Y en otro lugar de Japón, Tokio, vive Taki Tashibana. Ellos comparten una extraña sensación. Ambos sienten que buscan algo o alguien. Mitsutaki intercambian cuerpos. De primera instancia, ellos no lo saben. Cree que es su sueño, pero luego se dan cuenta de que no es producto de su imaginación. A lo largo de la película conoceremos la vida diaria de Mitsu y Taki, quienes seguirán conociendo y acercándose sentimentalmente a medida que lidian con el intercambio de cuerpos, el cual misteriosa y repentinamente se detiene. Taki, desesperado, busca información sobre Mitsu y su pueblo, de los cuales prácticamente no se sabe nada. Él logra llegar, pero lo único que halló no fue más que Itomori devastada. Durante el resto de la película, Taki, impulsado por los sentimientos restantes pero palpitantes, intentará encontrar las respuestas y la manera para intentar recuperar y conocer en su propio cuerpo a su añorada Mitsu. Muy bien. Ya, esta sinopsis está como destacada porque si se dan cuenta, en cuanto a escritura, respecto a los puntos seguidos, jugó allí con la idea, no necesariamente después de cada idea va una coma, sino un punto seguido lo deja mucho más claro. También sin entrar en detalles, ya nos explica un poco más la historia de qué vamos a tratar y nos deja también con la sensación de que nos gustaría ver de qué trata este cambio de cuerpo que aquí se menciona. Así que este fue uno de los destacados. Muchas gracias, Javiera. Javier, ¿te puedo pedir un favor? ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí. ¿Podría ser, por favor, la secretaria de esta clase? Y si en el chat hay alguna pregunta, alguna duda, ¿me puedes decir, por favor? Porque aquí Bueno, con la presentación no puedo ver el chat. ok. Ya, muchas gracias. Creo que están escribiendo algo, si es importante, me avisa. Bien. Segundo trabajo destacado. Este es de Marco Morales. Marco está aquí en la clase. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, muy bien. Aquí tú hiciste una sinopsis del niño con el pijama a rayas. Yes. Y el tema central fue la amistad difícil. Si no me equivoco, tú la hiciste con un compañero, ¿verdad? ¿Con Danilo? Sí, con Danilo, pero Danilo no, no no era está. del electivo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Puede, por favor, leer su sinopsis, comentarlo acá, para comentarlo después? Bueno. Bruno era un niño de 8 años perteneciente a una familia con descendencia nazi. Su padre, Ralph, fue ascendido en su trabajo para comandar el campo de concentración, en el nombre del campo, por lo que se vean obligados a abandonar su calurosa casa en Berlín, trasladarse a una solitaria zona cercana al campo de concentración, donde Bruno se siente desamparado y aburrido por no tener con quién jugar.
Bruno, atraído por la curiosidad, desobedece una de las órdenes de su madre, la cual era no ir más allá del jardín de su casa, por lo que se dirige hacia la granja, en la cual conoce a Samuel, otro niño el que poseía su misma edad, pero llevaba una vida muy diferente a la de él. Bruno, extrañado al ver que Samuel vive al otro lado de una alambrada, decide aventurarse y entrar con Samuel al campo, para conocer más de su vida, en lo que entablan una inocente amistad totalmente contraria a la opinión de la visión del mundo, que en ese entonces tenía los adultos, que terminaría con terribles consecuencias. Ah, sí, por eso. Listo. Ya, muy bien. Muchas gracias. Por ahí alguien creo que tiene Estaba el... arreglando películas de Luis, le dije, vete el resumen de estas cuestiones y después A ver, Yo le espérenme, tiré alguien idea, al tiene... final. No, muteate. Ahí sí, ya. Muy bien. Aquí habían algunas personas con el audio encendido. Esta sinopsis también fue destacada porque, si se dan cuenta, bueno, la idea era que fuera un tema juvenil. Ya se acuerdan de adolescente, era como la temática. Acá Marco lo hizo más de los niños y de la amistad, así que también estaba dentro de las características, de la característica que se le pidieron que tenía que tener esta sinopsis. Y si se dan cuenta, tampoco entra en tanto detalle, pero sí nos va comentando un poco cómo estos dos jóvenes, estos dos niños se encuentran y también hacen este intercambio de visiones de mundo. Ahora, para los que vieron la película, recordarán que también es bastante conmovedora, muy triste, como termina diciendo, terminaría en terribles consecuencias lo que pasó allí. Muchas gracias, Marco. Y el último trabajo destacado, es de Robert Aburto y Damián Maldonado. No sé si alguno de los dos se encuentra allí para poder leer su trabajo. Dicen, Caballo de Guerra. El tema es la amistad entre un caballo y su amo. Una película. ¿Alguno está, Robert? ¿O Damián? ¿Ninguno de los dos? Vamos a dar lectura entonces. Dice, el protagonista de esta historia es Joey, un caballo. Al poco de nacer es vendido al padre de Albert, un granjero borracho, quien lo compra solo para fastidiar a un pujador rival. Sin embargo, su hijo no tarda en encariñarse con él y prestarle todos los cuidados que merece un caballo de montar. A pesar de que en un ambiente tan pobre, Joey está destinado a ser caballo de carga. El joven Albert logra convertirlo en un animal de primera a la vez que ejerce todas sus labores en la granja, pero su padre, necesitado de dinero, lo vende a escondidas al ejército. Acaba de estallar la Primera Guerra Mundial y los aliados necesitan miles de caballos para luchar. De nada sirven los ruegos de Albert, que despide a su caballo con la promesa de que algún día lo recuperará. Desde este momento, la vida de Joey es una carrera intensa por sobrevivir, primero con los ingleses y más adelante con los alemanes. El caballo recorre buena parte de Francia con la carga de cadáveres y cañones a sus espaldas. Por el camino conoce a Thorfinn, ahí no sé bien cómo se pronuncia, otro ejemplar tan valiente como él, y a Emily, una niña que lo cuide igual que lo hacía su querido Albert. La guerra le descubre las luces y la sombra de los humanos, al tiempo que busca desesperadamente una salida para los ruidos de los disparos. Bien, esta también fue entonces una de las sinopsis destacadas, porque si se dan cuenta, habla un poco como la trayectoria que tiene que ver el personaje principal, que va a ser el caballo, pero sin entrar en detalle tampoco de qué es lo que va a pasar, ya, o alguna escena concreta, básicamente general, pero sí ya deja ver más o menos lo que va a ocurrir con él. Ustedes podían ocupar alguna referencia de alguna sinopsis ya realizada, porque obviamente si había una película, una serie, hay sinopsis dentro en internet, pero la idea era también que ustedes lo fueran construyendo con sus propias palabras, ¿bien? Entonces esos tres quedaron destacados. Ahora, para ir mejorando un poco también la escritura y los textos que ustedes van a tener que desarrollar, porque este era un texto bastante simple el que tuvieron que hacer, vamos a ir trabajando algunas cosillas por ahí. Vamos a leer un texto. Dice, si te gusta jugar fútbol, practica este deporte. No te excedas. El fútbol es saludable. Puede causarte lesiones irreparables. ¿Qué encuentran de raro en ese texto?
Que es como que nos incita a jugarlo, pero que al mismo tiempo no nos advierte. Ya, Es porque como dice que es saludable. contradictorio. ¿Hay otra opinión que no escuché? Es contradictorio. Muy bien, ya es contradictoria, está como raro, no sabemos si qué es lo Profe, que quiere transmitir, ¿sí? es como si te estuviera diciendo, hazlo, pero a la vez no lo hagáis porque te va a hacer mal también. Ya, muy bien, pero no Y es no claro, tiene, este no texto no tiene es un claro. propósito, porque, o sea, un texto siempre debe tener un propósito y este no lo tiene claro. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, entonces es un texto que tiene 3 oraciones, que están separadas aquí con este punto seguido. Ahora, si a este texto le agregáramos ciertas palabritas, quedaría mucho más claro. Dice, si te gusta jugar fútbol, practica este deporte. Sin embargo, no te excedas, el fútbol es saludable, pero puede causarte lesiones irreparables. ¿Hay alguna diferencia al agregar estas dos palabritas? Sí, ¿Qué es lo que queda más claro acá? Es más coherente, La une las ideas. coherencia. Muy bien, y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy día, de la coherencia y de cómo unir las ideas. Y en este texto, que eran 3 oraciones separadas, que eran un poco confusas, dejamos solamente un texto que es una sola idea, si se dan cuenta, y agregamos unos conectores para que dejara mucho más clara la idea y fuera coherente. Precisamente entonces vamos a hablar del tema de la coherencia y de la cohesión, ¿ya? La coherencia tiene que ver con que nosotros comencemos a hablar de un tema dentro de un texto y mantengamos esa misma línea durante todos los párrafos que van a estar dentro del texto. Ya por eso se habla de una coherencia global, que todos los párrafos sigan hablando de este mismo tema, y de una coherencia local, que cada párrafo, que cada idea de cada párrafo también esté unida entre sí. A la coherencia se le llama una estructura profunda, porque tiene que ver con el contenido, sobre lo que estamos hablando, sobre lo que vamos a hablar al momento de escribir un texto. Y por otro lado tenemos la cohesión. La cohesión tiene que ver básicamente con 3 estructuras importantes, que es la pronominalización, que es la utilización correcta de los pronombres, utilizarlo cuando corresponda y nos ayuda a no caer en la redundancia de ciertas palabras. Por ejemplo, si vamos a hablar de una mujer, ya, Juanita Pérez, la mujer, aquí en pronombres podemos decir ella. Podemos utilizar los pronombres tú, él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, para darle un poco más de dinamismo al texto. Ya eso es la pronominalización. La sinonimia tiene que ver también con la correferencia. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre la vida de una cantante, no sé, de Shakira, podemos ir hablando, avanzando en el texto, hablar de Shakira en un principio, después podemos decir la cantante, la mujer, la empresaria, y así ir utilizando otros referentes para nombrarla y no repetir una y otra vez Shakira, Shakira, ya en cada idea, por ejemplo. Y la cohesión también tiene que ver con los conectores. Los conectores van a ser estas estructuras que nos van a permitir unir una idea con otra y que todo finalmente tenga una lógica y que llegue a la coherencia. Así que de estas dos grandes conceptos vamos a trabajar hoy día. Y como lo dice allí, la cohesión tiene que ver con una estructura superficial porque tiene que ver con la forma del cómo está escrito un texto. Entonces, repasando, la coherencia tiene que ver con la idea de que el tema central esté presente durante todo el texto, y la cohesión tiene que ver con la estructura de cómo está escrito este texto y que se entienda bien la idea principal. Bien, entonces, ¿qué es necesario para mantener la coherencia? Primero, que las ideas estén relacionadas entre sí con una idea central. Siempre hay una idea central en todo el texto, de qué es lo que queremos transmitir. Y también que las ideas no sean contradictorias. Si yo estoy hablando de que hacer deporte es bueno, si voy a mencionar algo negativo del hacer deporte, que me sirva luego para retomarlo y volver a mencionar que a pesar de eso, el deporte es bueno, ya que no sea la ambigüedad por aquí. Y que las ideas tengan un significado preciso,
el cual no permita ambigüedad, que las personas puedan entender claramente lo que se quiere expresar, ¿ya? No caer en estas ideas contradictorias. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura? ¿Qué son los conectores? ¿Hay un voluntario o voluntaria? ¿Yo? Ya. ¿Qué son los conectores? Son expresiones o palabras que se usan para unir las diferentes partes de una oración. Esta unión debe ser realizada considerando el sentido de la oración y otros como la sintaxis y la ortografía. Suponen relaciones explícitas entre las ideas, mecanismo de cohesión textual. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya habíamos mencionado anteriormente que los conectores son uno de los mecanismos de la cohesión textual para que al unir una idea con otra tengan sentido y así también le den sentido a todo el texto. ¿Ya? Vamos a leer este texto y van a ver que tienen distintos colores. Ahí vamos a ver por qué. Dice, se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas. Sin embargo, la calidad del producto no es del todo buena. En consecuencia, debemos poner en marcha un plan de contingencia. Asimismo, es necesario que consigamos apoyo de autoridades y organizaciones. En primer lugar, es fundamental que consigamos los datos de contacto. En segundo término, debemos enviar las cartas. Por último, tendremos que estar atentos a la respuesta que puedan llegar. Si se dan cuenta en este texto, nos van explicando un poco aquí qué pasó con los productos que hay acá, pero estos conectores tienen distintos lugares, tienen distintos colores, y eso tiene relación con la clasificación. Existen varias clasificaciones de tipo de conectores, pero nosotros vamos a trabajar con esta, en donde los conectores se clasifican en 12 tipos de relaciones. Ahora no las vamos a trabajar todas en esta misma clase, las vamos a ir trabajando de a poco, porque obviamente el tema de los conectores, además de ir nosotros comprendiendo cómo se forman estas relaciones, tenemos que ir ejercitando para así poder aplicarlo y reconocerlas. ¿Bien? Dice, ¿cuáles son los conectores que existen y cómo se pueden clasificar? Como yo les mencioné, este es un tipo de clasificación. Tendríamos la relación copulativa, la relación disyuntiva, la relación continuativa, adversativa, concesiva, causal, consecutiva, final, temporal, comparativa y condicional. ¿Ya? Vamos a trabajar 3 de estas hoy día. Que la copulativa también se le llama relación de unión o adición. Y de hecho este nombre le queda mucho más claro para poder comprenderlo. Dice, estos simplemente unen dos ideas. Funciona como elementos de adición. Es decir, solamente voy a sumar elementos a la idea principal. Y entre ellos está el i, el e, cuando la palabra que viene comienza con i, el conector ni, que y además. Ejemplo de eso, él no estaba asustado ni preocupado. Juan y Pedro vendrán hoy. Si se dan cuenta entonces, este tipo de conectores solo suman información. Si pueden ahí tomarle una fotito o escribir los conectores sería lo ideal. Que los conectores de relación de adición y unión son y, ni, que y además. Se lo menciono porque después hay un ejercicio, entonces los van a ocupar. Ahí le doy espacio para que le tomen una foto o que lo escriban. ¿Lo hicieron? Pero dicen que sí. Ya, muy bien. Vamos entonces a continuar. El segundo tipo de relación es la relación disyuntiva. Y como su nombre lo... Como su... espérame. La Profesora, relación ¿puedo disyuntiva. volver a la primera? A la relación de unión. Sí, espera un poquito. Ya, por selección. Tómale una Ya, foto. gracias. Ya. Bien. El segundo tipo de relación es la relación disyuntiva, que como su nombre les dije, uno tiene que elegir entre dos tipos de opciones. Plantea posibilidades o alternativas distintas. Entre los disyuntivos más utilizados son el o a veces se utiliza el u, si la palabra que viene comienza con o, el ya sea o ya. Ahí también eso anótenlo. Son 3 tipos de conectores disyuntivos, son los más utilizados. El o, ya sea o ya. Vamos a ver un ejemplo. Decía, ¿estudias o ves televisión?
cuando la mamá aquí lo amenaza, le está dando dos alternativas en el fondo, que ambas no pueden estar en el mismo eje temporal, ¿ya? Por lo tanto, hay aquí una disyuntiva sobre cuál de las opciones elegir. La otra es, ya nadando, ya corriendo, ya andando en bicicleta, siempre ganaba el triatlón. A pesar de que el triatlón, usted sabe que se hacen estas tres cosas, no se hacen al mismo tiempo. Por lo tanto, por eso también es disyuntiva. Se hace una o la otra. Y el último ejemplo dice, ya sea en el mar, ya sea en la cordillera, Chile tiene hermosos paisajes. Bien, entonces así se utilizan este tipo de conectores. Entonces, ¿cuántos tipos de conectores vimos? La primera, ¿cómo se llama? Relación. Relación de unión o adición. Y esta es la primera. La segunda son la relación disyuntiva, que es cuando nos presentan posibilidades. Y aquí vimos los ejemplos. Y ahora en su cuaderno necesito que puedan observar estos siguientes ejemplos y ustedes decirme qué conector debería ir allí. Dice así. Ejercicios. Complete las siguientes oraciones con un conector disyuntivo o aditivo, perdón, aquí me falta una palabra, con un conector disyuntivo o aditivo que corresponda. En el paréntesis escribe una D si la relación es disyuntiva o una A si la relación es copulativa o aditiva, ¿ya? Le dejo los dos nombres porque corresponden los dos. A ver, les voy a dar un minutito para que ustedes en su cuaderno vayan anotando. Coloquen uno, ahí qué conector tendría que ser el primero y cuál tendría que ser después. Y después lo vamos a hacer entre todos, ¿bueno? Pero primero les voy a dar un minuto a partir de esta hora para que lo hagan en su cuaderno. Entonces aquí ahora reanudamos. Están también los conectores de que sirven para intensificar lo que yo estoy diciendo. Incluso, es más aún más. Por ejemplo, creo que eres muy inteligente, incluso un genio, cuando te concentras en lo que haces. ¿Ven que aquí este tipo de conector quiere intensificar la idea de que la persona es muy inteligente? Y por último está el otro conector de continuidad, que es corroborando. Así pues, de hecho, por cierto, ese tipo de conectores sirven. Ejemplo, es muy callada. De hecho, pocas veces escuché su voz. Ya hay como corroborar la primera idea agregando otra idea. Quiero corroborar acá. Esto entonces sería nuestro tipo de relación continuativa. Bien, cuando queremos continuar una idea, podemos continuarla ejemplificando, intensificando lo que estoy diciendo o corroborando. Sería muy útil acá que pudieran tomarle una foto a esta diapositiva, porque ahora vienen un ejercicio. ¿Ya? Si alguien le puede tomar un pantallazo ahí, una captura, para que podamos desarrollar los ejercicios que vienen. Listo. Ahora, hay 4 oraciones. Y en estas 4 oraciones, la idea es que ustedes puedan agregar un tipo de conector continuativo. Pero tendrían aquí también la idea de que puedan decir si es un conector que ejemplifica, que intensifica o que está corroborando la idea anterior. ¿Ya? Le voy a dar 30 segundos, porque el otro día un minuto aquí van a ser 30. Para que puedan pensar más o menos, ahí sí, se ve bien. Para que puedan pensar, después lo hacemos todos juntos. Un segundito, unos segunditos. Vamos a continuar entonces.
Acá voy a volver a repetir entonces en este tipo de relación continuativa, es decir, vamos a ir sumando a la idea principal otra idea, pero con una relación, ya una continuidad, para ejemplificar, para intensificar o corroborar. Acá en la primera dice, todos rieron con su aguda observación. Espacio, los más serios y graves. ¿Qué conector sería, según ustedes, más adecuado? Incluso. Incluso, muy bien. ¿Y incluso qué tipo de conector era? Intensificando. Para intensificar, muy bien. Ya. Después dice, 2. En Chile hay muchas especies de animales casi extinguidas. Aquí, coma, el pudú. Como en el caso Como es el caso de... Como es el caso de, puede ser, pero otro conector más claro, más específico. ¿Cómo? 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 A ver, ¿dónde estaba acá? Ejemplo. ¿Cómo es el caso de? Ya, ¿cómo es el caso de? ¿Cómo es el caso de? O también aquí podría estar, no lo había incluido ahí arriba, por ejemplo, ya como también es un conector continuativo y de ejemplificación. Entonces aquí vamos a colocar cómo es el caso de. O también podría ser como, por ejemplo, el pudú, un ciervo enano. ¿Y este era un conector? ejemplificando. Ejemplificando. Era un experto en oncología. Sabía muchísimo acerca de tumores malignos. ¿Qué tipo de conector podría estar bien ahí? De hecho. De hecho. ¿Y de hecho es un tipo de conector? Para corroborar. Corroborando. Muy bien. Corroborando. Y el último. Estaba muy cansado de su vida, de su marido. Un día decidió marcharse. Así pues, ¿o no? Sí, así pues. Muy bien, así pues. ¿Y así pues es un tipo de conector? Corroborando. Corroborando también, muy bien. Aquí, ¿por qué? Porque aquí la primera idea nos corrobora porque ella tomó finalmente la decisión de marcharse. Bien, como se dan cuenta, trabajar los conectores no es tan complicado. Tiene una parte de memoria, pero lo más importante finalmente es practicar. Y vamos a intentar en unas próximas guías ir colocando también conectores para que ustedes puedan ir practicando el uso adecuado. Hoy día entonces solamente vamos a ver esos 3 tipos de relaciones. ¿Ya? A ver. Entonces vamos. ¿Cuánto nos queda? Ya nos quedan 10 minutos. Entonces vamos a ver hoy día. En esta clase vamos a cerrar hoy día trabajando las preposiciones. ¿Habían escuchado hablar de las preposiciones? En básica yo sé que las trabajan. Sí. Sí, ¿y qué es lo que más les llamaba la atención o qué es lo que recuerdan cuando hablábamos de preposiciones? ¿Para qué servían? Para indicar que algo va como adelante, Ya, que ocurre, que algo ocurre o va antes. ya, sí. Y también, bueno, en este caso como O se sí. dime más. Termina su idea. María, ¿algo más iba a agregar, parece? No, eso no. Ya. Bueno, Para señalar podría ser. me escucha muy bien, Damaris. Para señalar podría ser. También para señalar, muy bien. Como se menciona acá, las preposiciones, al igual que los conectores, sirven, son palabras invariables, es decir, siempre se mantienen, que van a enlazar un elemento sintáctico cualquiera, ya estamos hablando aquí de una oración, con un complemento sustantivo, o una palabra o expresión a él equivalente en su gramática.
Ustedes saben que cuando estudiamos en la gramática tenían que analizar oraciones y ahí estaba el sujeto, el verbo predicado, ¿ya? El sujeto vendría a ser nuestro sustantivo. Entonces, cuando queremos enlazar unas palabras al sujeto, a nuestro sustantivo o a la frase que asemeja a nuestro sustantivo, lo equivale, vamos a utilizar una preposición. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Ya estas son las preposiciones. Ahora, la actividad que les voy a proponer es que ustedes puedan escribir en su cuaderno. Ahora no es necesario que copien toda la oración, sino simplemente coloquen el número y la preposición que debería ir la más adecuada. Ya para que lo puedan, para que podamos ir practicando también lo que son las preposiciones. Por ejemplo, el detective estaba en las pistas del asesino. ¿Qué preposición sería la más adecuada? ¿Estaba ante las pistas del asesino? Tras. Muy bien, el detective estaba tras las pistas del asesino. Ya, entonces eso necesito que lo sigan haciendo hasta la oración número 10. Bien, y con esto ya estaríamos terminando nuestra primera clase. Vamos a ver la grabación. Bien, entonces ya completado el tiempo, vamos a proyectar cómo debería haber quedado entonces nuestra frase. Bueno, voy a... Ya. Aquí entonces lo tenía listo. El detective estaba tras las pistas del asesino. Ese ya lo habíamos visto. Los ideales por los que luchamos son inalcanzables. 3. El nutricionista comentó que existen diversas dietas según el grupo sanguíneo. ¿Alguien aquí encontró otra preposición que considera más adecuado, no? No. ¿No? Estaban bien, entonces. Si hay alguien que considera que había otra preposición, la podemos revisar. Ya, número 4, en el patio de la casa hay un nogal. En el patio de la casa hay un nogal. 5, el Ministerio de Salud desarrollará un plan contra la obesidad infantil. Ya. 6, por razones de seguridad, el testigo está con custodia policial. Número 7, puse la carta entre las hojas del libro. Fuimos a la comisaría para realizar una denuncia. 9, se rindió por su inconmensurable belleza. Y 10, En esa frase yo puse ante su inmensurable belleza. ya, aquí podríamos ir viendo también. Y la última decía, apareció caminando bajo los árboles. ¿Hay alguno que colocó en la última algo distinto? Entre. Entre. Ya. Bueno, acá vamos a ver la primera. Se rindió por su inconmensurable belleza, o también podía ser, ¿cuál me decías? ¿Damaris, creo que era? Se rindió ante su inmensurable belleza. Antes, claro. Puede también haber sido antes. Esa estaría correcta. Si la dejaste, esa está bien. Porque está ante la presencia de la belleza. Sí, estaría, de hecho estaría mejor del que yo la había mencionado. Si alguien la tiene con antes, quedaría mucho más, más adecuado. ¿Ya? Ante su inconmensurable belleza, porque está en la presencia de. Y apareció caminando bajo los árboles. Aquí pueden estar los dos, ya porque se podría considerar, si los árboles son muy altos, obviamente está como bajo el follaje, por así mencionarlo. Pero también si alguno colocó entre, considerando el tronco, pero ya sería como algo más específico del tema del árbol. Así que apareció caminando bajo los árboles o entre los árboles. Estaría bien. Aunque aquí en este caso sería más bajo los árboles por el tema de los follajes, caminando bajo los árboles. Ahora, ya para ir terminando entonces, esta clase vamos a concluir con eso. Vamos a terminar de reanudar grabación entonces. Volvemos.
En esta clase vamos a ver algunos conceptos. Específicamente vamos a trabajar hoy día con organizadores gráficos y vamos a trabajar en grupos, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego va a haber un proyecto más adelante dentro del electivo en donde van a tener que trabajar en equipo, aproximadamente entre 5 a 7 personas. Por lo tanto, hoy día van a hacer su primera interacción con otros compañeros, otros compañeros del electivo, ir para que los vayan conociendo, vean si les gusta trabajar con ellos, porque luego cuando venga este proyecto grande que yo les mencionaba ya para el segundo trimestre, la idea es que ustedes ya más o menos vean con quién quieren trabajar. Ya si trabaja o no trabaja, esta persona me puede ayudar, entonces ahí vamos a formar equipo. Ese equipo lo van a elegir ustedes. Hoy día yo voy a separar un momento más en la sala en grupos, distintos grupos, y va a ser al azar. Ya no van a tener la opción de escoger ustedes. Pero va a ser bueno para que, como les menciono, se conozcan, se reconozcan algunos y puedan trabajar juntos. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla entonces. Vamos a compartir, llegamos acá. Muy bien. Clase número 3 entonces del electivo de lectura y escritura especializada. Nuevamente ahí menciono mi nombre y correo para que no haya duda después. En esta ocasión vamos a cambiar de objetivo y el objetivo es conocer y aplicar diferentes tipos de organizadores gráficos como una herramienta para procesar la información. Recuerden que ese es el gran objetivo de nuestra primera unidad, que tiene relación con procesar la información. En este momento estamos viendo cómo poder sintetizar, cómo poder comprender mejor lo que estamos leyendo y diversos textos. Luego vamos a ir al análisis y a la producción. ¿Bien? Ahora, ¿quién ha escuchado hablar sobre organizadores gráficos? ¿Alguien había escuchado hablar allí? ¿Les suena el nombre organizador gráfico? Pueden escribir en el chat si les da vergüenza hablar. ¿Qué será un organizador gráfico? ¿Nadie? ¿Y si yo les muestro estas imágenes? Si les muestro Es esa que son imagen, como estructuras para dividir la información. ya, para ir dividiéndola, para ir clasificando, muy bien. ¿En qué tipo ¿Como de un situaciones esquema? como un esquema? ¿En qué tipo de situaciones la utilizamos? ¿O para qué necesitaríamos utilizar un organizador gráfico? Resumir información. Muy bien, para trabajar aquí con la información, para sintetizarla, para clasificarla, para nosotros poder estructurarnos adecuadamente. La Javi, tú me dices si alguien te habla en el chat, ¿ya? Acuérdate que eres mi secretaria. Entonces, yo aquí les dejé la definición porque recuerden que como esto después yo se lo envío a ustedes, si tienen que tenerlo anotado en su cuaderno, aquí va a estar la definición. Dice, son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto. Establece relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y por ello permiten ver de manera más eficiente las distintas implicancias de un contenido. Existen muchos tipos de organizadores y se pueden crear muchos más. Ahora veremos los más comunes. En esta clase vamos a ver solamente... Vamos a ver 4 tipos de organizadores gráficos, ¿ya? La idea es que cuando uno aprende cómo utilizar un tipo de organizador, después lo puedan internalizar ustedes y en su estudio lo puedan aplicar. Y van a darse cuenta que al principio cuesta un poco tener que crear un tipo de organizador gráfico, pero cuando ya se tiene práctica es muy útil para poder sintetizar la información más importante, sobre todo cuando tengan que estudiar una gran cantidad de textos después. Visto ya mirando a la universidad, le van a dar muchos textos, muchos libros y obviamente estos organizadores les va a servir a ustedes para recordar la información principal. Y cada vez que ustedes la vuelvan a revisar, les va a quedar mucho más claro lo que leyeron en primera instancia.
Así que esa es la gracia que tienen estos organizadores. El más común, vamos a hablar sobre los mapas conceptuales, ¿ya? Es una técnica para organizar y presentar información de forma visual. Lo más importante que tiene el organizador es que es un tema visual, que yo puedo, según dónde dejé el concepto, según qué color lo dejé, queda mucho más claro para mí. Y esta información visual que debe incluir conceptos o ideas para realizar una sinopsis gráfica sobre un tema en concreto. Bien, estos conceptos o ideas deben unirse con una línea, la cual debe llevar frases o palabras enlace que impliquen esa unión. Fuera de los recuadros que vienen en los mapas conceptuales, nosotros siempre agregamos alguna palabrita, algo que nos diga por qué estoy uniendo esa idea con la otra. Son valiosos para contribuir al conocimiento, ya que permiten procesar, organizar y priorizar una nueva información. Ya eso es la gran importancia de los mapas conceptuales. Ahora, este es un ejemplo de mapa conceptual. Generalmente nosotros vamos a comenzar con una idea clave, o si leemos un texto puede ser como la idea principal del texto según nosotros, y de allí vamos a ir desarrollando distintas aristas que se desprenden de él. O en alguna ocasión también puede comenzar con una pregunta. También son muy útiles cuando se comienza con una pregunta, y finalmente cuando vamos desarrollando nuestro mapa conceptual, al final, obviamente esa pregunta tendría que ser respondida ya por nosotros mismos. Este es un ejemplo, entonces, como yo se lo mencionaba, aquí dice mapa conceptual, sirve para, se caracteriza por, y así va hacia abajo, siendo cada vez más específico. Y esa es una de las características del mapa conceptual. Empezamos con algo grande, con algo que se puede ir analizando mejor y así a partir de él ir sacando ideas secundarias, por así mencionarlo. Por ejemplo, en un texto puntual, nosotros podríamos ir con la idea principal y así bajar hacia abajo con las ideas secundarias, las ideas terciarias o recurrentes. Como ya han visto, no creo que haya mucha duda hasta acá, ¿verdad? Mapa conceptual es relativamente sencillo de comprender. Ahora, de realizar es un poquito más difícil. Ese sería el primer organizador gráfico. El segundo organizador gráfico que vamos a ver hoy día son los mapas de ideas. Sirve para organizar visualmente las ideas, para de esta manera establecer relaciones no jerárquicas entre ellas. A todo esto, generalmente los mapas conceptuales que estábamos viendo en un principio sí tienen relación de jerarquía, que es lo que viene primero, lo más importante arriba, y después vamos bajando según la importancia. En cambio, los mapas de ideas no. Los mapas son como la lluvia de ideas. ¿Recuerdan cuando en el colegio le hablamos, vamos a comenzar con una lluvia de ideas y lanzábamos así como lo que se nos ocurría respecto a un concepto? Así son los mapas de ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos. Se diferencia de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras que enlacen entre conceptos que permitan armar las proposiciones. Cuando estos enlaces llevan palabritas se les llama proposiciones. Utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas para formar redes o no lineales de ideas. Generalmente esto viene a ser como cuando queremos organizar algo, por ejemplo un proyecto, y tenemos una idea, eso puede ser como la idea clave, y allí vamos lanzando nuestra idea alrededor de ello. Y aquí chiquitito está un ejemplo, ciencias de la cultura, y ahí empieza la economía, filosofía, gastronomía, historia, pintura, música, y allí todo lo que se deriva del concepto clave. Generalmente sirve para comenzar un proyecto. Después tendríamos que pasar a otro tipo de organizador para poder armarlo mejor. Pero en primera instancia son muy útiles los mapas de ideas. Y este es un ejemplo. Un mapa de ideas, por ejemplo, si queremos hablar de una persona en concreta o de un tema en particular, podríamos dejarlo al centro, siempre va al centro, y de allí partimos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la estructura que nosotros queramos darle, y vamos a ir lanzando como ideas clave. Por ejemplo, acá Miguel de Unamuno va hacia la vida y en la vida qué pasó, como idea más pequeña. Ideas claves que tenía Unamuno y también allí se van derivando de su idea. Las obras, las novelas, los ensayos. Y si se dan cuenta, así también vamos tejiendo como una red
hacia otro tipo de ideas más pequeñas y más concretas. Ese es un mapa de ideas entonces. También son muy útiles, específicamente para comenzar, por ejemplo, un proyecto. ¿Hay alguna duda por hasta aquí? ¿Han hecho alguna vez un mapa de ideas? En básica tal vez. Sí. Sí, se lo habían hecho. Muy bien. En Entonces, historia, me acuerdo. en historia también se utiliza bastante. Muy bien. Sirven, son muy útiles. Y nosotros, todas las asignaturas en realidad se deberían utilizar mucho más. Ahora, miren, les voy a presentar un diagrama que no es tan conocido. Se llama el diagrama de causa-efecto, pero tiene otros 3 nombres. Miren, dice el diagrama causa-efecto, que usualmente se llama diagrama de Ishikawa, por el apellido de su creador. También se conoce como diagrama de espina de pescado. Diagrama de espina de pescado por su forma similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro que vendría a ser la cabeza, que vendría a ser esta parte como el efecto o el problema, y una línea principal, una columna vertebral, y 4 más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo de aproximadamente unos 70 grados. Estas serían como las espinas principales. Estas últimas poseen a su vez 2 o 3 líneas más inclinadas, que serían como estas espinas, y así sucesivamente según sea necesario de acuerdo a la complejidad de la información que se va a tratar. Si se dan cuenta entonces en esta esquinita de abajo, comenzamos aquí con el efecto problema y aquí vamos dando una línea. Y de esta línea se pueden ir desprendiendo más causas y podemos seguir creciendo nuestras espinitas, como lo mencioné acá. Así que, como yo le mencionaba, tiene estos 3 nombres, ya causa-efecto, el diagrama de Ishikawa o también el diagrama de espina de pescado. El uso de este organizador resulta apropiado cuando el objetivo de aprendizaje busca que los estudiantes piensen tanto en las causas reales o potenciales de un suceso o problema como en las relaciones causales entre 2 o más fenómenos. Hay muchos textos científicos que obviamente empiezan con un problema y las causas que lo provocaron. Así que este diagrama resulta bastante útil en ese tipo de situaciones. En realidad este diagrama sería más o menos así. Si se dan cuenta, aquí empezamos con un texto, una palabra clave, una frase clave, y aquí viene entonces, por ejemplo, la torta se quema en el horno, y aquí empieza la espina, en este caso de este diagrama, vendrían a ser los métodos, los materiales, las personas, el medio y el equipo. Así que de allí se desprenden también más ideas. Este también es un muy buen tipo de diagrama, pero también hay que saber trabajarlo y hay que tener muy claro o investigar mucho sobre la causa y efecto de que hable un tema. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Ya, gracias. ¿En el chat tampoco? Creo que no. Gracias. Ya. Y el último que vamos a trabajar hoy día viene a ser la línea de tiempo. Como ustedes ya lo habrán visto en varios libros, de hecho, sobre todo en los libros de historia aparecen las líneas de tiempo, estos diagramas que no son muy útiles cuando el tema a tratar específicamente está hablando de fechas, de épocas. Dice así: este método permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Ya viendo esta línea, vamos a ir viendo qué vino primero, qué vino después. Para elaborar una línea de tiempo sobre un tema en particular, se deben identificar los eventos y las fechas, iniciales y finales, en que estos ocurrieron. Ubicar los eventos en orden cronológico. Seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados. Ahora, cuando se está estudiando un tema y algo que ha ocurrido en una gran cantidad de tiempo, obviamente hay muchos hechos que nombrar. Entonces, la idea de la línea de tiempo es nombrar, mencionar lo más relevante. Dice agrupar los eventos similares, determinar la escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos de forma de diagrama. Son muy valiosas para organizar la información en la que sea relevante las fechas o ciertos periodos de tiempo
Además, son muy útiles para trabajar en lecturas y así organizar el orden de los acontecimientos. En pocas veces se trabaja la línea de tiempo cuando tienen que leer los libros, por ejemplo, que cada año la lectura complementaria, ustedes deben leer alguna novela o algún cuento, y generalmente aparecen muchos personajes y muchos acontecimientos. Si ordenáramos todo en una línea de tiempo, ordenando también los personajes y los hechos más relevantes, sería mucho más simple y sencillo para ustedes también comprenderlo. Así que también es un buen recurso para utilizar cuando se lean los libros, cuando se lean las novelas. Aquí tenemos entonces un ejemplo claro. Como ya les mencioné, generalmente en los libros de historia aparecen, pero también en varios libros, varios formatos para explicar alguna época, alguna situación relevante o la vida de una persona. Bien, aquí abajito también dejé la fuente de donde lo saqué. Es importante ir citando. Ya. Consulta dudas antes de que vayamos al trabajo puntual. ¿No? ¿Está claro, más o menos claro? Yo voy a tratar de enviarle esto por interno, bueno, como archivo adjunto. Ahora, vamos a trabajar con la guía que yo le envié. Hay un texto. Quien pueda leer, tener la guía aparte tal vez sería correcto, porque hay algunos que no pueden leerlo de la proyección, pero si lo pueden leer desde acá, no hay problema, mucho mejor. Vamos a leer el texto y vamos a trabajar hoy día en la parte donde se les pide concretamente un organizador gráfico. Bueno, ¿alguien le gustaría ayudarme con la lectura? ¿Alguien? Yo sé que hay algunos que ya estuvieron leyendo el texto, así que sería bueno que pudieran contribuir también con la lectura ahora. ¿Algún voluntario? ¿Yo? Yo le ayudo, profe. Ya, muchas gracias, María Belén. La María Belén va a tener un premio por ser voluntaria siempre. Comisionado. El cine de terror no asusta a la ciencia. Escritores, cineastas e investigadores debaten en Edimburgo las reacciones del cerebro ante una película de miedo. Tony Collette, en un fotograma de Hereditary, Tomás Cook, Edimburgo, 29 de junio de 2019, 23:51, CES. Un corazón adulto suele latir entre 60 y 80 veces al minuto, a no ser que se le exponga a la secuencia final de Hereditary. Mientras el joven Peter descubre la pesadilla que habita en su casa, algunos espectadores notaron en su pecho hasta 164 golpes al minuto. Según un estudio realizado por la productora en un preestreno en Gran Bretaña, el análisis registra 20 asistentes al azar, de ahí que su valor científico sea muy relativo, pero hace años que los expertos acumulan pistas y evidencias sobre cómo el cine de miedo sacude el cuerpo y el cerebro humano. Sudor, pánico, agobio o, al revés, atracción y disfrute. Algunos lo adoran, otros lo rehuyen. ¿Por qué? Desde comienzos del siglo XXI hay un ámbito de investigación ad hoc, la neurocinemática, estudia cómo las películas afectan a la mente del público y los filmes de terror ofrecen quizás el ejemplo más evidente. Uri Hudson, profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de Trenton y uno de los primeros estudiosos de este campo, ya detectó la repetición de fenómenos muy parecidos en el cerebro de quienes asisten a un filme de miedo. Y el pasado viernes, el Festival de Cine de Edimburgo, al que este diario ha sido invitado por la organización, también quiso aportar su granito de arena en el encuentro The Science of Zachary, la ciencia del miedo, junto a directores y escritores de un terror con un neurocientífico en busca de respuestas. Una película de miedo llega tan rápido al cerebro que no le permite un trabajo previo, aseveró Gillian Lange, investigador de la Universidad de Edimburgo. El estudio explicó que el llamado jump scare, susto repentino, golpea directamente la amígdala, donde se procesan las emociones y genera la conocida como reacción de lucha o huida. Ante una amenaza inminente, la mente prepara a toda prisa su dueño para batallar o marcharse. El cerebro ordena bombear adrenalina, el corazón se acelera, el oxígeno fluye copioso y los músculos funcionan a pleno rendimiento. Aunque Freddy Krueger solo esté en la pantalla, el aterrado asistente está listo para vender cara a su piel o para poner tierra de por medio. En el mismo certamen, ante la proyección de la cabina,
claustrofóbico mediometraje de Antonio Merceo de 1972, unos cuantos escogieron la segunda opción. Muy bien. Y esta sería la segunda parte. ¿Cuál? Aquí puedes continuar. ¿Otros? Es que no me aparece y estoy leyendo la próxima. Ahí sí. Otros, en cambio, reaccionaron gritando. Para Lach es todo un acto de altruismo. Somos animales sociales y así comunicamos a los demás la presencia de un peligro y los invitamos a estar alerta. Solo al cabo de un rato, según el investigador, interviene la parte más racional del cerebro. La mente compara lo que ha visto con las memorias almacenadas en el hipocampo y constata que el asesino de psicosis no va a acuchillarle. Al final, el espectador se relaja, hasta el siguiente susto. Así, además, las películas de terror ejercen de vacunas, según un artículo publicado de Forbes del año pasado. Los golpes controlados de ansiedad y estrés que el público experimenta en el contexto seguro de una sala pueden ayudar a prepararse para la vida real. Algo parecido defendió la socióloga Margaret Kerr en el libro Scream Chilling Adventures in the Senses of Fear, donde también apuntaba que superar indemne un susto produce satisfacción, al igual que la supervivencia de los personajes al final de la película. La experta sostiene además que las conexiones entre asistentes a una sala que se genera bajo estrés resultan más profundas. A la vez, una exposición al terror prolongada, como con Las gemelas del Esplendor o La niña del exorcista, afecta según Lach a otros sentimientos. El cerebro tiene el tiempo de entender la situación, empatizar con los personajes en peligro y asumir la frustración de que no puede hacer nada para ayudarles. Por eso, en el encuentro, la escritora de miedo Anne Wilson subrayó que el horror razonado añade nuevas dimensiones. En el filme de culto de William Friedkin o en las más recientes, Badabock, por ejemplo, el terror procede también de la inquietud que procede una madre desesperada por comprender qué le ocurre a su hijo. Pero, ¿puede tanta adrenalina fílmica convertirse en una adicción? Por supuesto, contestó Lach. Bien lo saben los fans acérrimos del género, aunque también existe el riesgo del efecto inverso, un aumento de la ansiedad latente que se sume a la que el espectador ya tenga acumulada por su cuenta, o a veces una tensión que se promueve más allá del final del filme, aquella por la que uno procede con cautela, incluso en el pasillo oscuro de su casa y, de golpe, enciende la luz. No vaya a ser que le espere la bruja de Blair. Muy bien, muchísimas gracias María Belén. ¿Qué les pareció la lectura? Fue bastante interesante lo que se menciona, es bastante interesante lo que se menciona respecto al cine de terror. De hecho, estaba haciendo algunos apuntes cuando se menciona el tema de la preparación cuando viene este impacto fuerte, si lucho o si definitivamente huyo del lugar, ¿ya? También cuando la socióloga hablaba sobre que el grito como algo tan humano, tan de nosotros, también es como por los demás, también es un tema social, que es un aviso a los demás que hay algún peligro. Es bastante interesante lo que se menciona de esta lectura. ¿A quién le gusta ver películas de terror por acá? A mí. ¿Le gusta ver las películas de terror? Y comparten lo que se mencionaba acá en el texto, que produce algo como que los prepara para algo, ¿o no? Nunca he ¿O es encontrado una simplemente- interesante que me da tanto miedo. ¿No te da tanto miedo? Eso fue como lo que escuché, creo. Es que igual General... depende, Nunca ha profesora. habido una tan interesante Ah, ya. que me produzca eso. Exacto, eso era lo que iba a decir, que igual depende de la película, porque por ejemplo, si a usted le dijeron que de cierto tema se trata esa película de terror, es como que usted ya está como preparada para ver eso. No sé si Ya me como entiende. que el subconsciente se prepara también para el impacto. A mí Y a veces Interesante. también depende de la presentación, profe. A ¿Cómo? mí lo que me sucede, por ejemplo, es que yo cuando estoy viendo la película no me causa tanto terror,
pero después tengo una reacción cuando ya en la vida cotidiana que sigue después cuando termino la película o la serie. Hay algo que queda de lo que se vio. Generalmente hay muchos que terminan viendo la película, ya no pasó nada, pero cuando se apaga la luz, cuando tienen que ir a dormir, empiezan a procesar nuevamente la experiencia, lo que vivieron y es como que lo vuelven a revivir. Y ahí varios tienen miedo. Y de hecho, o tienen pesadilla o lisillanamente no pueden dormir. Ya es todo un proceso que tienen este tema de las películas de terror, para bien o para mal, pero sí impacta dentro de nosotros. Ahora, voy a compartir con ustedes. A ver, espero que se pueda compartir el archivo. A ver, biblioteca. Vamos a ver. Descarga. Voy a compartir el PowerPoint. Ahí lo estoy enviando. Ya todos deben haberlo recibido por el chat. El PPT con los gráficos. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de los 3 tipos de gráficos. Dentro de la guía se les pide que ustedes puedan analizar la idea, cuál es la idea principal, que busquen algún vocabulario también, pero hay una parte en donde se les pide que de lo que leyeron, ustedes con lo que leyeron, mejor dicho, puedan elaborar un gráfico. Y para eso lo van a hacer con algunos compañeros ahora. Los voy a dividir en grupos de unos 5 o 6 personas. La idea es que haya un representante por grupo, un jefe de grupo, y que puedan elaborar allí un diagrama. Lo pueden hacer en su cuaderno, después lo pueden proyectar, ahí pueden ver, hay distintas maneras de poder hacerlo. Vamos a dar 10 minutos para que puedan ustedes elaborar uno de estos gráficos y los van a mostrar después al grupo, bueno, a todo el curso. Así que vamos a proceder a dividir automáticamente. Tienen que colocar aceptar. Cuando yo le envíe la invitación, ustedes colocan aceptar. Bien, entonces, como les comentaba, aquí tuvieron distintas experiencias en su grupo. El grupo número 1, alcanzaron a avanzar un poco más que el título, ¿no? Me estaban diciendo que le faltó un poquito. ¿Quién es el vocero de ese grupo? El grupo número 1. El título no hicimos. Marco, ya, ¿y cuál fue el título? ¿Cuál era, Cauro? Las niñas aquí. Los que se acuerdan. Era algo Reacción del cine del terror. Ya. Eso. La idea es que, ¿qué iban a hacer? ¿Un mapa conceptual, un mapa de ideas? ¿Qué iban a hacer allí? Esquema. Sí, pero ¿qué tipo de esquema? Mapa conceptual. Un mapa conceptual, ya. Entonces la idea es que después del título en sí, recuerden que lo principal es o un concepto, una frase o una pregunta. Y de allí después van a ir desprendiendo entonces lo central del texto. Por allí varios colocaron cómo reacciona el ser humano frente a estímulos tan fuertes como películas de terror. Y eso lo dejaron como algo inicial, ¿ya? Así que de allí empezaron a desprender. Pues, ¿quién del grupo pudo avanzar un poco más? Casi listo, porque creo que ninguno terminó. Pero alguien que pueda mostrar un poco con su trabajo. Creo que, a ver, el grupo número 8, si no me equivoco. Nosotros lo terminamos casi todo. Ya. ¿Y se puede, lo pueden mostrar o proyectar? ¿O que si quieren compartir pantalla? Es que nosotras o sea, lo creamos cada una en Un cuaderno. en lo que sí, porque no, como usted no nos dio la opción de compartir pantalla, ¿Ya? Ah, no estaba, ¿verdad? Así que está configurado el Zoom así. Se me olvidó ahí cambiarlo. Ya, entonces, alguien que muestre un poco entonces con su cuaderno tal vez. ¿Lo hicieron en el cuaderno? Sí. Ya,
¿Pueden mostrarlo en la pantalla y para que los demás también lo puedan ver? Y que lo expliquen un poco, por supuesto. Enseguida, profe, deme un minuto. Ya. Bueno, como yo les comentaba, la idea de esto es que ustedes puedan ir conociendo a sus compañeros y ya puedan ver bien con quién le agradó, tienen afinidad para poder trabajar después. ¿Ya? Y además, la gracia era que avanzáramos en clase, parte de la guía, que era la parte más complicada también. Como yo les comenté mientras acá Damaris está arreglando ahí su guía, podían haberlo hecho, si estaban ahí con sus compañeros, era ir creando su esquemita así. A mí me quedó bastante chueco, pero allí de la idea principal, que pueden ir desprendiendo las ideas secundarias del texto, pero para eso ustedes tenían que también ver cuál era la idea central. Algunos por allí, creo que fue el grupo número 3, si no me equivoco, me preguntaba si podían elegir, ver una idea principal de cada párrafo, y que les consideré que era una muy buena idea, porque una vez que vean cuál era la idea principal, iban a ver cuál en el fondo también se repetía, y esa era la idea principal de todo el texto. Así que si alguien, un grupo, empezó sacando la idea principal párrafo por párrafo, seguramente iban a lograr bien el objetivo. ¿Damaris? Ya, profesor, ahora sí. Ya. Sí. Muéstranos. Y ahí veo mucha luz todavía. ¿Ya? Acércalo un poquito más y vamos a ir viendo por parte. Ya, por ahí. Coméntanos entonces qué fue lo que escribieron. Porque, bueno, nosotros no lo vamos a ver tan bien, pero tú que nos comentes más o menos qué es lo que hay. Damaris. Ahora sí, profe, está ¿Algo le hablando. pasó? ¿Algo le Es pasó? que desactivaba el micrófono. Ah, ya. Ya. Hicimos un mapa conceptual y lo dividimos en dos. En Damaris, un reacciones durante momento, la película. tiene apaga tu cámara, sí. Ah, ya. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Reacciones durante la película y reacciones después de la película. Muy bien. ¿Ya? Este sería susto repentino. Reacciones durante la película la dividimos en dos. Susto repentino y comunicación de la amenaza. Bien. Sí, esa era la idea Definimos principal. susto repentino. No sé si se ve. Sí, tú lo vas leyendo. Como re- Nosotros te ya. escuchamos. Reacción del cerebro ante una situación paranormal. Y reacción de lucha o huida ante el peligro inminente. Ya, bien. Viene comunicación de la amenaza. Nuestro instinto nos incita a alertar a los demás de un peligro inminente y esta reacción es momentánea. Con el Después grito. viene, sí, después vienen las reacciones después de la película, que sería la satisfacción, que es superar el temor vivido y sentir alegría por ello. Muy Que eso bien. lo relatan en el texto. Y después viene el miedo constante, que es el temor o el trauma del espectador al vivir situaciones parecidas a la anterior, Muy que bien. queda con... Y eso sería. Perfecto. Muy bien. Espérame, un momento aquí. Ahora sí los veo todos. Perfecto. Básicamente, chiquillos, eso era la idea. Que ustedes pudieran comentar junto con sus compañeros, pudieran ir viendo qué fue lo que uno captó, qué fue lo que el otro captó como la idea. Y ese mismo esquema que hicieron, lo pueden tomar una foto, si está bien, Damaris, le pueden tomar una foto y agregar ahí a la guía. En la parte número 3, cuando se le pide hacer un esquema. Ya como grupo, si lo hicieron juntas, en el grupo lo pueden compartir y yo me voy a acordar que
estaban dentro del mismo grupo, por lo tanto por eso se repite esa parte del esquema. Para los que no pudieron desarrollarlo o no alcanzar a desarrollarlo, ya tienen la idea. Más o menos eso era lo que se les estaba pidiendo. Ustedes podían elegir si era un mapa conceptual, un mapa de idea, porque hubo un grupo que estaba haciendo un mapa de idea. Ya iba a dejar un tema central como concepto y ya iba a lanzar ideas relacionadas a las películas de terror, lo que causaba las películas. Creo que iban a hacerlo como diciendo las causas, lo que causa las películas de terror. Y ahí iban a lanzar ideas. Así que muy bien, muy buen trabajo. Espero entonces recibir su guía como plazo máximo mañana hasta las 23:59. ¿Ya? Me lo envían al correo y yo voy a estar ahí revisando y retroalimentando también después durante la semana su guía. ¿Hay alguna consulta, alguna duda antes de que ya cerremos la clase? La guía es individual, ¿cierto? La guía individual, sí. Pero esta parte, la del esquema, pueden haberlo hecho, si lo hicieron en grupo era el mismo. Ahí van a compartir el esquema. Pero como no, la mayoría de los grupos no alcanzó a terminarlo, sí va a ser individual. En la guía en sí, me preguntan acá, Christopher, si es con nota. La guía en sí no lleva una nota, pero el trabajo de cumplimiento, el cumplimiento sí lleva una nota. Es decir, que todas las clases, ustedes devuelvan su guía, eso va a tener una nota, obviamente un 7 final. Si no la entregan, van a ir bajando su calificación. Así que en el fondo también influye dentro de sus notas. Vamos a dejar aquí de